Muy pero muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos encontramos en una nueva edición de Vinculeando, nuestro programa en la Universidad Nacional de Quilmes. Me presento, yo soy Francisco y hoy voy a estar conduciendo esta tercera edición de este programa tan bello que hemos supido construir. Hoy estamos en el marco de la Noche de las Universidades. Esto, por si no saben, es un evento que se está haciendo a lo largo y ancho del país en la gran mayoría de todas las universidades. Básicamente es para poder visibilizar la situación presupuestaria que tenemos hoy en día. Esto a nosotros nos va a poder permitir que entre toda la comunidad de Bernal o de La Quiaca en Jujuy, en todo caso, a la universidad y que puedan saber que nosotros hacemos talleres, nosotros tenemos charlas, inclusive estamos utilizando este espacio en el aula 18 acá de la UNCI para poder abrir la clase, que cualquiera que quiera pueda venir a verlo. Hoy, como tema especial, vamos a traer a una invitada, a una licenciada en psicología, muy especial, una invitada de la casa, de aquí de Quilmes, y vamos a estar hablando de algunas cosas que ya tocamos en otras anteriores ediciones, como la educación sexual integral. Bueno, ella es una profesional alrededor de todo este rubro. Y bueno, vamos a abordar algunas temáticas. Les spoileo un poquitito que tenemos unas entrevistas callejeras que quedaron muy lindas y fuimos a preguntarle a estudiantes secundarios algunas cositas de cómo se aborda la ESI en sus lugares y de qué inquietudes y preocupaciones tienen ellos. Así que bueno, decirles que se queden, que no se vayan, que dentro de muy poco va a entrar la licenciada al piso, Natalia Sueldo. Así que aquí entre la intro. Estamos aquí nuevamente. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, Fran. ¿Todo bien, por suerte? Bueno, me presento para todos. Mi nombre es Natalia, soy licenciada en Psicología, residida en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente trabajo en educación, soy orientadora educacional, soy parte de los equipos de orientación escolar. Me desempeño en el nivel secundario y en el nivel inicial, así que bueno, encantada de estar hoy acompañándolos para este programa. Buenísimo, buenísimo. Esperábamos mucho tu visita. Sos de la promo 2010, ¿no? Sí, 2010, ya tengo varios años de ejercicio, tanto en la clínica como en educación, que ya tengo 11 años de antigüedad, así que bueno, hemos adquirido a lo largo de todos estos años bastante experiencia. Buenísimo. Bueno, nosotros en el primer programa, en la primera edición de Vinculeando, hablamos un poco sobre la Ley de Educación Sexual Integral número 26.150, que bueno, ahora por motivos prácticos vamos a decir ESI, porque si no... Y bueno, recordamos un poco de qué se trata esta ley y que establece que todos los estudiantes tienen el derecho en cada institución educativa del país a poder tener esto. Y bueno, teniendo en cuenta esta ley y el proyecto de ESI que vos encabezás en algunas escuelas, no solamente para alumnos, sino inclusive también para padres, digo que esto es algo que se habla mucho. ¿Qué información integra la ESI? Digo, ¿esto qué vos das en una charla de ESI o cómo es la dinámica? Nosotros en las instituciones educativas trabajamos la educación sexual integral de forma transversal, es decir, todos los docentes, todo el tiempo estábamos trabajando sobre ESI. ¿Sí? ¿Qué significa? Cuando trabajamos
sobre el respeto hacia la diversidad, el respeto al otro, la posibilidad de expresar qué sentimos y más, estamos trabajando en el marco de la ESI, ¿sí? Antes, cuando la ley recién se inicia, en un principio, éramos los equipos de orientación quienes íbamos a trabajar así como vos planteás, ¿no? En charlas puntuales. Hoy por hoy lo trabajamos de forma transversal y después tenemos encuentros y jornadas con estudiantes y con familias para seguir promoviendo el trabajo en el marco de la ley. Genial, buenísimo. Y después, algo que es una pregunta, o sea, digo, tal vez me gustaría que generemos así como un diálogo, como pensando en cómo responderle tal vez a un padre o alguna madre que tiene algunas dudas o que capaz tiene algunas, o no sé, no está confiado del todo en lo que es la ESI, porque bueno, se dicen muchas cosas por afuera hoy en día. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que un niño, un adolescente, un joven pueda acceder a esta ley? Porque justamente cuando trabajamos sobre la ESI no estamos trabajando sobre la sexualidad humana, ¿sí? Sobre el acto reproductivo, sobre el coito, sino que estamos enseñando al sujeto a cuidarse, a cuidar su cuerpo, a respetarlo, a respetar el cuerpo de otros, ¿sí? A respetar las elecciones que los demás hacen, las características que tienen, y no necesariamente vinculadas a la sexualidad, sino a todo su ser, ¿sí? Todo lo que incorpora su subjetividad. Y nosotros desde las escuelas, justamente, ¿qué hacemos? Acompañamos a estudiantes que van creciendo, son sujetos en desarrollo, ¿sí? A lo largo de toda su vida. Y esto se va conformando. Entonces, es misión de la escuela, justamente, ir acompañando a estos estudiantes y a sus familias, que también se van ayornando, ¿no? Porque antes, cuando, por ejemplo, yo estudiaba en el nivel primario y en el nivel secundario, cuando trabajábamos sobre sexualidad y estaban las viejas campañas de las toallitas o como todo más recortado, tal cual. Hoy por hoy, cuando hablamos de educación sexual integral, hablamos del cuidado sobre todo, del respeto por la diversidad, del respeto por la perspectiva de género, ¿sí? Cosas que antes de repente no se ponían en palabras dentro de las escuelas. No, sí, totalmente. Inclusive yo, bueno, así como datito, me acuerdo que cuando nos quisieron dar esa ESI de la charla de Johnson & Johnson, me acuerdo que era solo para las pibas, digo, esto es como es algo muy típico, ¿no? De que inclusive la menstruación es algo que solo tienen que saber las chicas. Bueno, y alrededor de esto que hablábamos de los alumnos, de los estudiantes, ¿qué vos, en tu experiencia, tipo, la ESI es algo que se recibe bien en los estudiantes o a veces hay alguna desconfianza o son curiosos, ellos mismos lo piden, se organizan, hay a veces, no sé, digo, inclusive los grupos varía, ¿viste? Tal cual, tenemos de todo, justamente, somos seres humanos, lo que nos caracteriza a todos justamente es la diversidad entre sujetos. Y hoy por hoy, ya por suerte, está instalado el trabajo sobre la ESI, no en términos de decir hoy vamos a trabajar una clase de ESI, sino que justamente ya uno lo va trabajando de forma habitual y cuando es necesario, ¿no? Porque si de repente tenemos a estudiantes que están bajo un conflicto donde uno agredió a otro por una elección o por cómo se autopercibe, uno ya interviene y también está trabajando en el marco de la ESI. Los chicos por suerte ya lo tienen asimilado, las familias poco a poco también ya empiezan a incorporarlo. ¿Sí? Esto de aceptar que los chicos pueden autopercibirse de otra forma, sin alarmarse, ¿sí? Y justamente algo que trabajamos mucho en educación, en base al respeto, es que también puede haber otras opiniones en relación, sabemos que hay de repente posicionamientos más conservadores, ¿sí? O quizás más ligados a las religiones donde no les parece adecuado y demás, pero si estamos hablando del respeto en general, tenemos que respetar todas las miradas y todas las voces. Sí, totalmente, inclusive lo de la religión, digo, es algo que tenemos como impuesto hace como muchísimos años y bueno, y es difícil despegártelo de encima y me parece totalmente entendible que, no sé, para una familia de repente es como algo nuevo y no sé, bueno, inclusive tener un pibe que se identifique de otra manera es todo un desafío, digo, para una familia que quizás tiene cuestiones más tradicionales o conservadoras, que vienen de años y años, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos preguntándole a un par de estudiantes en la calle, estudiantes secundarios que vimos por ahí, que hicimos unas entrevistas muy buenas que recién por un problemita técnico se puso, pero vamos a ponerlas de vuelta dentro de un ratito. Y bueno, siempre a nosotros lo que nos parece, o desde nuestra experiencia también vemos que se pide, es algo que se quiere, no es algo que hay como una resistencia o que, digo, no, es algo que se necesita, que ya como que es evidente, se ve en la calle. Así que bueno, luego las entrevistas, que quédense viendo que ya dentro de poco van a venir las entrevistas y bueno, están muy buenas.
Y bueno, después otra preguntita más hacia vos. ¿Desde qué año das educación sexual integral? Y después, ¿en algún momento hubo interrupciones en esto, en el proyecto? Digo, porque a veces hay cuestiones presupuestarias que hacen que se frenen. ¿Eso cómo viene a la mano? Bueno, yo ingreso en el sistema educativo en el año 2014, entonces desde que yo ingreso ya había una impronta de trabajo sobre la educación sexual integral, que en ese momento todavía estaba centrada en la figura de los equipos de orientación escolar, o sea, quienes accedíamos a los fortalecimientos, capacitaciones, reducido, ¿no? Claro, éramos de repente aquellos que veníamos del palo de salud, digamos, ¿no? Ah, claro. Entonces quedaba como que nosotros teníamos un saber absoluto y de repente un docente no podía trabajar estos temas, ¿no? Eso tenía que ver con las resistencias también que tenían los docentes a de repente hablar sobre lo que sentían los estudiantes, cómo se autopercibían. Hoy por hoy eso ya se ha por suerte expandido. En la gestión anterior de la provincia de Buenos Aires se creó lo que es la Dirección de Educación Sexual Integral, ¿sí? Que depende también de la Dirección de Psicología, claro, a la que yo pertenezco, claro, pero es una dirección específica justamente de Educación Sexual Integral, donde hay formadoras y formadores que van trabajando con docentes de los diferentes niveles, ya no con los equipos de orientación únicamente, y que buscan que se generen referentes institucionales de educación sexual integral para que puedan replicar con el resto de los docentes cómo ir trabajando la educación sexual integral de forma transversal todos los días en las instituciones. Obviamente, en la provincia de Buenos Aires se nota mucha inversión, ¿sí? Particularmente claro, en cuanto a la educación sexual integral. Este año inclusive recibimos material las escuelas secundarias, nuevo material porque también se ha renovado durante muchos años, trabajamos los mismos libritos y demás, claro. En la provincia de Buenos Aires, insisto, claro, quizás las campañas nacionales obviamente se vieron recortadas sí, o no acompañadas, digamos, justamente, pero bueno, son decisiones políticas, ¿no? Sí, bueno, y bueno, si gustás ahora vamos a ver las entrevistas que tenemos preparadas, así que bueno, cuando quieran podemos verlas a los chicos que les hicimos ahí en la calle. Sí, estuve como en primaria en 6º grado y ahora en secundaria, podríamos decirles que en 3º y 4º. Sí, en la secundaria principalmente. Fue en la secundaria, creo que hay una semana de la ESI, que ahí te dan, no sé, charlas. Nos enseñaron de todo, los anticonceptivos, los condones, las precauciones, enfermedades. En la secundaria, más que nada en 4º y 3º año. Yo opino que es importante desde jardín, obviamente no se da en jardín como se da en primaria y secundaria, pero sí, es muy importante. La verdad que sí, se me parece muy importante la ESI, ya que, bueno, más que nada los adolescentes que ahora están creciendo tienen que saber un poco más sobre la educación sexual. Sí, me parece importante y creo que deberían hacerlo más seguido. Creo que en la semana de la ESI como que los obligaban mucho y había muchos profesores que lo hacían de mala gana y no les gustaba hacerlo. Y creo que debería hacerse más seguido, no solo una vez al año. Sí, la verdad sí está bueno porque a muchos pibes de nuestra edad y más jóvenes todavía saben más de ese mundo y el día de mañana ya se preparan bien en lo que se viene. Yo creo que también es muy inclusivo y tendría que ser muy importante, tiene que demostrarse en todas las maneras y también en primaria tendría que verse mucho. Porque en la vida general tenés que saber medianamente de educación sexual. Y la verdad, relacionarse ahora, a mí se me hace un poco complicado, o sea, se me hace muy complicado relacionarme, socializar y todas esas cosas. Por el uso de las redes, también por la pandemia pasó, como que se generó mucha ansiedad a la hora de conocer a alguien en persona, entonces como que siempre se usan redes sociales y la vida real como que queda muy... En mi caso, yo en el tema de la escuela sufro bastante bullying porque son de gente, podemos decir que hay gente que están cagados en guita y hay otra gente que no, disculpa, pero en sí son muchos en separarse en grupos, difícil de relacionarse. Pero siempre depende de si tenés plata o no, nada más. La red social está bien, o sea, hace una cagada a veces por el tema de, de las inseguridades, de los amigos, esas cosas, y se vuelven mucho malentendidos. No, yo diría que toquen más el tema de la sexualidad, que ahora en los adolescentes está muy... los chicos tienen muchas dudas sobre eso. Que hablen más de los géneros, de las orientaciones sexuales.
algún consejo con el tema de la vinculación podría ser que si bien las redes sociales están piolas, todo bien, está bueno, o sea, porque podés conocer gente de muchas partes, pero al mismo tiempo que no se pierda. Mi consejo sería que no se pierda la vida real y el poder conocer gente cara a cara. Tendría que hablar más en el tema, tocar más a fondo el tema de cómo protegerse, el tema de las enfermedades sexuales, porque a veces, por ejemplo en mi caso, en mi escuela no tocaron mucho el tema. Bueno, yo vivo en un barrio que casi la gran mayoría no saben, no tiene educación, y para mí es muy importante las charlas, para mí es muy esencial para evitarse cualquier embarazo, enfermedades, cualquier problema. Bueno, estamos aquí de vuelta. Estuvimos viendo ahí algunas respuestas de los chicos. Bueno, ante la primera pregunta que les hicimos sobre si alguna vez tuvieron ESI, la respuesta era un poco la predecible, que es algo que todavía falta, profundizarlo cada vez más y más, que necesitamos más políticas que vayan en ese sentido, era lo mismo que coincidían los pibes. También sobre la importancia y, bueno, ellos, no sé, yo creo que los jóvenes son seres sensibles y al tener esto decían que era totalmente importante. Y bueno, después alrededor de la pregunta de qué debería hablar la ESI, surgieron algunas cositas alrededor de la salud mental y también sobre esta cuestión del dinero que a veces se complica. No sé, tener ahí problemas de salud mental es todo un desafío, porque a la hora de querer, no sé, tener un encuentro o algo, son cosas que juegan, Tal cual, justamente, ¿no? Hoy lo que notamos es la dificultad para establecer vínculos, ¿no? Entre sujetos. Nos pasa mucho con los adolescentes, sorprendentemente, ¿no? Que de repente ellos en redes sociales quizás son muy activos, tienen un montón de vínculos con sujetos de otros estados, quizás, pero entre ellos, dentro de un aula, quizás les da vergüenza hablar y vincularse. Es algo que les sucede mucho, están muy pendientes a qué puede pensar el otro de mí, si no les caigo bien. Y entonces hay que trabajar también con ellos mucho para que puedan decir, ¿no? ¿Qué les pasa? Todos están atravesando por lo mismo, los duelos de la adolescencia son para todos iguales, si bien obviamente no es lo mismo en cuanto a generaciones. La adolescencia que atravesé yo no es la misma que atraviesan justamente los adolescentes actuales. Al pasar de los años. Claro, porque hay cuestiones culturales, socioeconómicas y demás que fueron variando, pero sí es algo para trabajar. Y obviamente, como decís vos, Fran, el acceso a la salud mental para aquellos que de repente necesitan algún tipo de acompañamiento y demás, se ve limitado ante la falta de recursos económicos o la falta de oferta también respecto del Estado, ¿no? Que también faltan muchos recursos. Sí, totalmente. Bueno, es muy importante esto que decís, la verdad, creo que es muy valioso y estaría bueno que esto le pueda llegar a todos los chicos y chicas que lo necesitan y que lo sientan en su momento. Bueno, ahora para romper un poco con esto, trajimos una cajita muy bonita, de la cual trajimos y seleccionamos algunas preguntitas para hacerte a vos, que también son preguntas como que se repetían, es algo que sale el tópico siempre, así que si querés seleccionar alguna preguntita y nos la contás al aire. Dale. ¿Por qué dudo de mi orientación sexual? ¿No? Algo muy común justamente. ¿Por qué? Porque está en construcción, ¿sí? Nosotros los sujetos nos vamos desarrollando, de a poco vamos conociéndonos a nosotros mismos para después también conocer qué es lo que nos gusta del otro. Es algo que se va a ir armando a lo largo de la vida, ¿sí? Hasta que termine de instalarse. Pero justamente para el adolescente que todavía está en proceso de desarrollo de la subjetividad, es normal que dude, porque todavía tiene que explorar. Y sí, ¿no? Esto de estar en un constante estado de crecimiento, más en la adolescencia, la pubertad, es un momento de cambios todo el tiempo. Tal cual, que inclusive hasta podríamos pensar, ¿no? Porque la orientación sexual tiene que ser toda la vida la misma y súper específica. Claro, una etiqueta, ¿no? Tal cual, porque eso en realidad es algo que construimos nosotros como sociedad, que tiene que ver con una tradición también, con algún tinte religioso y demás. Pero no necesariamente es algo de lo natural, de lo instintivo, digamos. Sí, esto de las etiquetas nunca es natural. Es una construcción social. Ahora voy a sacar una... Dale. Y te lo voy a leer yo si querés. ¿Cómo me doy cuenta que mi problema con la comida puede ser un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, justamente, ¿no?
En primera instancia, nosotros sabemos que los seres humanos necesitamos alimentos para poder llevar las diferentes actividades de la vida diaria. Cuando yo ya dejo de alimentarme, ¿sí? Cuando estoy contando constantemente las calorías, pendiente de cómo impacta cuando ingiero un alimento, si ya se me inflamó el estómago, si veo la imagen del espejo y ya la noto alterada, si prefiero no comer hasta el punto de no tener energía para después volver a ingerir un alimento, ahí estoy hablando de pautas de alarma, ¿no? Donde yo tengo que prestar atención. Lamentablemente vivimos en una sociedad que, si bien estamos instalando de a poco la idea de que no debemos hablar de los cuerpos, que no debemos opinar sobre lo de claro, todavía cuesta mucho porque lamentablemente muchos de los influencers, ¿no? Que hoy por hoy siguen las diferentes adolescentes y demás, quizás responden a cuerpos hegemónicos. Claro. ¿Sí? Y tenemos como que ir cambiando todavía esa idea. Y lamentablemente son esos influencers los que terminan promoviendo los trastornos de la conducta alimentaria, porque justamente los adolescentes que quieren ser como sus ídolos, claro, con quienes se han identificado, el fanatismo, ¿no? Claro, y a veces promueven hábitos que no son saludables. Claro, sí, desde ya. Mismo inclusive pienso en las redes sociales, digo, hay un montón de esto, hay un meme que es muy como popular, de tipo el desayuno, una coca y un puchito, que bueno, sí, es terrible si te lo pones a pensar, pero bueno, así que si querés sacar otra preguntita, bueno, todo tuyo. A ver, tengo muchas inseguridades, ¿qué puedo hacer para que no me afecten los comentarios? ¿No? Muy complejo y muy del tiempo de hoy, ¿no? Donde sí, también es la identidad del sujeto y la autoestima se forja a partir de lo que el otro puede decir de mí, ¿no? Claro. Hoy por hoy los adolescentes, en función de la cantidad de likes que puede tener una publicación, una imagen o los comentarios que pueden ejercer personas que ni siquiera conocen o que lo reconocen como sujeto, basan toda su identidad y su sentir frente a lo que son, ¿sí? Hoy por hoy eso es un problema, porque justamente las redes sociales lo que aportan es el anonimato, ¿sí? Donde mucha gente sí, es cruel, sin sentido, sí, simplemente deja entrever, ¿no? Cuántas inseguridades tienen y las deslizan sobre los demás. Una forma de fortalecerse, ¿no? Frente a esto, en primera instancia es, si yo noto que de repente los comentarios de redes sociales son los que me afectan y me hacen mal, me hacen dudar, uno tiene que protegerse de eso, ¿no? Quizás limitando comentarios, que es una de las formas que nos permiten las redes sociales. Sí. Inclusive hasta publicando menos, por más de que hoy por hoy el ser pasa por la publicación, que también es... Sí, todo casi pasa que por eso. Y respecto del comentario que hacen los otros, los que tengo alrededor, ¿no? También poder identificar quiénes son los que me quieren y con qué sentido también, qué comentarios me realizan. Y las cosas que me comentan, ¿son cosas que yo puedo modificar rápidamente? Y también quién las hace, ¿no? Yo trabajo mucho con los chicos esos. Muchas veces ellos se dicen cosas dolorosas respecto del cuerpo, que son cosas que no puede cambiar uno en 5 minutos, digo yo. No, obvio. Y si no podemos cambiarla en 5 minutos, no tenemos que comentar nada al respecto. No, me encanta esa filosofía de, tipo, si vas a opinar algo del cuerpo de los demás, es algo que no es modificable dentro de acá 5 minutos, no lo digas. Yo puedo decirte, no, mira, esa remera te queda mejor adentro que afuera, esto te va a favorecer, es algo que lo puedo decir y el otro lo puede compartir o no. Y también si el otro me habilita, porque si el otro no me pide un consejo y se siente cómodo y yo lo veo bien y feliz, así como está, ¿por qué tengo que emitir comentarios? ¿Sí, a mí en qué me afecta? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, estamos llegando al fin de este programa, ya nos queda poco tiempo. Y bueno, creo que podemos hacer una preguntita más así rapidín, bueno, ¿qué te parece? Dale. Seleccionarla. ¿Cómo hago para hablar de sexo sin sentirlo como tabú? Ajá. ¿Sí? Justamente. En primera instancia, conversarlo con quienes uno se sienta cómodo, ¿no? Obviamente a veces genera tabú hablarlo con los padres y demás, sí, quizás con algunos referentes, pero con los amigos empezar a hablar sobre las dudas, porque muchas veces, ¿sí?, todos tenemos las mismas inseguridades, las mismas inquietudes y nos vamos nutriendo de la experiencia del otro y nos sirve más hablarlo con un par que de repente dirigirnos a algún contenido de red social de alguien que no sabemos quién es, ni qué características, claro, ni qué objetivo tiene con la información que nos está dando. Sí, sí, no. Pienso mucho esto, digo, inclusive esto de
como los círculos de confianza, digo, esto es muy importante poder como lograr esto, ¿no? Lugares de apoyo donde uno pueda sentirse... Tal cual, generalmente con los pares esto de decir, bueno, mira, ¿sabes que a mí me pasa esto? Porque quizás uno naturaliza cosas de las relaciones sexuales que no son así, no son naturales o no deberían estar y que nos permiten pensar si quizás tengo que hacer una consulta médica. Claro. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Así que está bueno poder conversarlo, en principio con quien uno se sienta cómodo. Ok, bueno, buenísimo. Me informaron por Cucaracha que todavía tenemos un cachitito más. Bien. Así que si lo deseas podemos, voy a seleccionar una preguntita yo, a ver qué toca. Bueno, esta medio que ya me la respondiste, dice que es un TCA, así que vamos a dejarla un poquito de lado. Bueno, esta está copada porque inclusive es algo que surgió en las entrevistas que hicimos. Me da ansiedad conocer a alguien nuevo. ¿Qué puedo hacer? Sí. Digo, ¿por dónde se empieza, no? Tal cual. Por cómo empezamos con el jardín de infantes, ¿no? También cuando nosotros empezamos en el nivel inicial, que simplemente me voy acercando al otro, me presento, ¿sí? Lo escucho. Claro. Escucho qué le interesa al otro, le voy contando qué me gusta a mí, ¿sí? Es de a poco ir acercándome sin querer mostrar de repente algo que uno no es. Porque esas imágenes, esas fantasías que uno crea después caen, ¿sí? Y son difíciles de sostener también en el tiempo. Es una forma justamente de acercarse al otro genuinamente. ¿Cómo estás? ¿Qué te interesa? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Y de a poco ir generando un diálogo. Claro. Bueno, si querés podemos seguir con una última preguntita más y luego podemos ir a un espacio más de conclusiones y de pensar un poquito como qué nos trajo, digamos, este programa, qué nos podemos llevar y qué nos llevamos a casa y que después vamos a poder hablar, digo, en estos círculos de confianza. Y bueno, esta es una pregunta que tal vez medio que el gobierno opina lo mismo, que ¿es solo sobre relaciones sexuales? No, claramente no, justamente. Nosotros hablamos de la educación sexual integral entendiendo la sexualidad en un sentido amplio, ¿no? Incluyendo los aspectos biológicos, obviamente, los psicológicos, los sociales, los culturales, que son parte del sujeto. A lo largo de toda su vida se va desarrollando esta sexualidad, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ver con el coito, insisto sobre lo que dije hoy, no tiene que ver con eso. ¿Sí? Es muy amplio y tiene que ver con el bienestar del sujeto y cómo se autopercibe, cómo se siente y cómo está incluido dentro de la sociedad. Sí, totalmente. Sí, porque mismo, o sea, a veces, inclusive esto de la sociedad, ¿no? A veces se dice que... Porque hay mucho hate contra la ESI, mucho odio, y dicen, si no hay alfabetización no tiene que haber ESI. Como que digo... La gente dice, bueno, primero tienen que estar los pibes bien enseñados, no sé qué, y después tienen que tener educación sexual integral. Claro, pero justamente... ¿Qué padre que viene y te dice eso? Es que es imposible no trabajarlo. Es como decir, bueno, nosotros en educación solo educamos, pero no acompañamos los procesos de subjetivación del sujeto. O sea, no acompañamos el crecimiento, el desarrollo. Claro. O sea, es imposible. Justamente, los chicos están atravesados por todo lo social, por cómo se sienten, por cómo se van sintiendo en su vínculo con los demás. Entonces no podemos dejarlo de lado. No son robots que uno dice, bueno, en este ámbito nosotros vamos a hablar de respeto y en aquel otro solamente vamos a hablar de logaritmos. ¿Sí? No, justamente van de la mano y no podemos separar. Sí, creo que es lo social. Y mismo, inclusive yo me pongo a pensar, digo, los problemas que surgen, si hacemos como una simplificación general, en algún sentido son muy parecidos los problemas que tengo yo a mi edad. Digo, esto cambia por las generaciones, ¿no? Pero digo, el par que está al lado mío tiene muchas veces el mismo problema o la misma inseguridad o la misma, bueno, estas preguntas que hicimos, digo, yo creo que son muy características de nuestra generación y las generaciones venideras. Y bueno, digo, esto tiene una solución que es clara, ¿no? Es un problema social, se tiene que abordar desde una perspectiva social y bueno, nada mejor que la ESI, así que bueno, gente como vos creo que es esencial en la sociedad y bueno, queríamos agradecerte muchísimo porque hayas venido y que si nos querés decir algunas palabritas así breve como para cerrar. Bueno, primero gracias por la invitación, obviamente, ¿sí? Por este espacio. Creo que es necesario seguir hablando sobre educación sexual integral, que se naturalice, que es algo más que se tiene que trabajar, ¿sí? Respetar al otro, yo insisto, la palabra clave es el respeto, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que
posicionar desde un lugar de juzgar la elección de un otro que no me afecta, ¿sí? Que no hace nada, sino que simplemente tiene que ver con una elección que al otro le hace bien y lo hace feliz y no está dañando a nadie. ¿Por qué quedarnos, ¿sí? En un lugar de odio y de ira cuando podemos justamente acompañar ese proceso para todos estar mejor? Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Natalia, por venir. Ha sido un... ¿No? ¿Se terminó? Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por venir. Ha sido una felicidad muy grande que estar acá con vos. Aprendí un montón y ojalá que los que están del otro lado de la pantalla hayan aprendido tanto como yo. Y bueno, los veo en la 4ª edición y nos vemos.